En 12 días, la Comisión Asesora de Vacunación del Ministerio de Salud Pública deberá resolver si habilita o no la vacunación de menores de 5 a 11 años. Y quien trabajó sobre este tema y tiene más detalles a propósito del mismo es Nicolás González. Nico, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Buenas Rosario. tardes, porque está clarito todavía. Sí, todavía clarito. ¿Cómo ¿Vos estás? bien? Muy bien. Bueno, me alegro. El saludo para todos. Sí. A ver, justamente lo decía recién Rosario, 12 días quedan. ¿Para cuándo? Para ese 24 de noviembre. Fue la fecha establecida por parte del Ministerio de Salud Pública, de las autoridades del gobierno, para que esa comisión asesora tome una definición. Si la comisión asesora de alguna forma aprueba la vacunación a menores de esa franja etaria, 5 años a 11 años, bueno, Uruguay pretende, y el gobierno de alguna forma, ya con algunas fuentes que hemos manejado de la torre ejecutiva, nos aseguran esto, tener las dosis necesarias para poder comenzar a vacunar entre los meses de enero y febrero. O sea, ya en el comienzo del 2022... Por las clases. Exacto, porque la idea justamente es esa. Es tener vacunado a la mayor cantidad de la franja de niños que justamente integran ese núcleo, antes de que justamente comiencen las clases, que va a ser ya en los primeros días de marzo del próximo 2022. ¿De qué núcleo hablamos? Bueno, vamos a compartir la primera placa con algunos detalles que tenemos para compartir con ustedes. Vean ustedes, la población objetivo hoy, dentro de esa edad, entre los 5 y los 11 años, son 290.000 niños. Es un número importante. Claro está de que aquí, obviamente, si se llega a aprobar, la decisión va a pasar por cada uno de los padres, porque obviamente la vacunación no es obligatoria. El esquema vacunal va a ser 2 dosis con 21 días de separación de la primera a la segunda. Otros detalles que tenemos para compartir con ustedes. Vean ustedes, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, porque la siguiente placa, por favor. En Estados Unidos, Uruguay, hay que recordar, ya tiene un acuerdo con Pfizer para poder adquirir las dosis de Pfizer, justamente luego de aprobada la vacunación por los científicos de la comisión. Y de alguna forma, lo que tiene que ver a la composición y la efectividad de la vacuna también es importante. ¿Por qué? Porque acá se va a vacunar a niños de 5 a 11 años y porque en realidad la composición de la vacuna de Pfizer no es la misma que se ha utilizado desde los 12 años hacia arriba. Para vacunar a personas de 12 años hasta los 17, de 18 para arriba y así también a los mayores. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo, como lo veían recién en la placa, tiene 10 microgramos, que es en realidad 1/3 de la que se ha utilizado por parte del laboratorio norteamericano para los adultos. Y la efectividad que Pfizer, según los estudios que hizo, va a encontrar en esta vacuna para menores de edad, y ya está encontrando en realidad en Estados Unidos y en otros países en donde ya la está aplicando, es del 91%. La efectividad de la vacuna de Pfizer para entre los 12 y 18 era del 94%. La efectividad de la vacuna de Pfizer en la mayoría de los casos de adultos mayores de 55 años era del 93,8, o sea casi 94%. Sí. En este caso la efectividad de la vacuna de Pfizer para esta franja etaria de estos menores de 5 a 11 va a ser del 91%. Sigue siendo alta de todos. Sigue siendo alta. ¿Por qué nos basamos en estos datos? Y bueno, porque justamente la FDA en Estados Unidos hizo algunos ensayos. Quiero compartir con ustedes algunos resultados de estos ensayos que hizo la FDA y que hace algunas semanas atrás tomó la resolución justamente de determinar esto. Bueno, los modelos que muestra es casi que en cualquier escenario la vacuna podría evitar entre unos 200 y unos 250 hospitalizaciones por millón de niños, como lo pueden apreciar allí en la placa. Prácticamente eliminaría el riesgo para los pequeños, porque en los ensayos no solo se observa una drástica disminución de los contagios, sino también de la gravedad. Porque de los 1.591 que ustedes están viendo allí en la placa, solo desarrollaron 3 la enfermedad, todos ellos con síntomas muy leves. De los 788 casos a los que se administró placebo, 16 únicamente se infectaron y 10 de ellos tuvieron fiebre y manifestaciones que fueron apenas algo más graves. O sea que en realidad tampoco tiene resultados adversos y en realidad efectos secundarios casi no se han notado en los casos que fueron investigados por la FDA. Hay que recordar que cuando la FDA termina de aprobar la vacuna de Pfizer en Estados Unidos, quedaba también el consenso de la CDC. Y la CDC también la semana pasada terminó de reconocer que en realidad hay que vacunar a los menores de edad. Recordemos que la CDC es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, que también forma parte de los Estados Unidos y que justamente recomendó esta vacunación. ¿Qué pasa con Europa? Bueno,
Europa en este momento está analizando qué hacer con la vacunación de los menores de edad, porque la Agencia Europea del Medicamento está manejando en este momento los datos que ha brindado la FDA y la CDC a lo largo de las últimas semanas. Nico, ¿y cuántos países hasta el momento han decidido vacunar a esa franja etaria, a niños de 5 a 11 años? Bueno, la verdad que me sorprendí cuando empecé a investigar sobre cuántos países ya están vacunando. Y en realidad Uruguay en este caso no es pionero. Uruguay fue pionero en el mundo entre la edad de 12 a 17, pero no es pionero en este caso. ¿Por qué? Porque vean ustedes, vamos a repasar algunos países que ya están vacunando a menores de edad y con qué tipo de dosis. Vean ustedes, por ejemplo, China ya está vacunando con 2 vacunas chinas, Sinovac y Sinopharm. En el caso de Sinopharm se puede vacunar a menores de 2 años en adelante. De 2 años en adelante. Mira. En el caso de Emiratos Árabes Unidos, también ya está vacunando, lo está haciendo desde agosto Emiratos Árabes Unidos. Israel también ha comenzado desde hace un tiempo y Estados Unidos aprobó la Pfizer. La Pfizer está justamente ya inoculándose en varios estados de los Estados Unidos. De hecho, hay ya 900.000 niños que fueron vacunados en Estados Unidos en apenas unos pocos días de comenzar la inoculación. Son 28 millones de niños los que hay que vacunar en Estados Unidos en esa franja etaria y se prevé que todos puedan llegar a tener las 2 dosis antes de la Navidad. Vean la rapidez para vacunar en Estados Unidos. Vamos a la siguiente placa para repasar más países. Argentina. Argentina hoy está vacunando con Sinopharm. Y lo está haciendo también en menores de 2 años en adelante. En Chile están vacunando con Sinovac de 6 años a 11 años. De 6 años a 11 años, no 5, como pasaría aquí con Pfizer. El Salvador también está vacunando. Cuba está vacunando con la vacuna cubana, la Soberana 02. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Venezuela. Colombia hoy está vacunando con Sinovac. Ecuador está vacunando con Pfizer y con Sinovac, igual que en nuestro país, que en este caso es con Pfizer, ¿no? Y Venezuela está vacunando con Soberana 2, que es la misma vacuna cubana que está justamente aplicándose en Cuba. Y vean este dato, Costa Rica no empezó a vacunar, pero va a ser el primer país del mundo en hacer obligatoria la vacunación a partir de marzo del 2022 para esta franja etaria. Obligatoria la vacunación de COVID-19 contra COVID-19 para la franja etaria de 5 a 11 años. Es un dato interesante. El único país, si uno compara todo lo que acabamos de repasar, que al igual que Uruguay, si lo llega a aprobar, repito, la comisión asesora vacunaría exclusivamente con Pfizer, hasta ahora es Estados Unidos y también Israel, que lo está haciendo con esa vacuna. Esos son los únicos. Moderna, por lo que pude averiguar, sí, ya voy con Galeana, Moderna, por lo que pude averiguar, está haciendo los últimos ensayos para comenzar a habilitar también su dosis para también vacunar a esta franja etaria. Vamos a hablar ahora, para entrar más en detalle sobre este tema, con el pediatra, infectólogo y además director de pediatría del Hospital Pereira Rosell, Álvaro Galeana. Gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes para ustedes, un gusto para mí, muchas gracias. Hacíamos un repaso de los ensayos de la FDA, de la aprobación de la CDC, de los países que ya están inoculando, anteriormente a la decisión que Uruguay hasta el momento no ha tomado. Y la pregunta que le hago es, ¿qué decisión debe tomar la comisión asesora para usted? Bueno, eso se va a resolver en esa reunión donde se van a esgrimir los argumentos a favor, los eventuales argumentos en contra, los problemas que puede generar. Yo pienso que probablemente se termine aprobando porque realmente la experiencia ha sido muy buena, la experiencia nuestra ha sido en el Uruguay vacunando a adolescentes ha sido muy buena. Y la experiencia que estamos viviendo en este momento, donde hay un importante número de casos en niños menores de 12 años que están padeciendo la enfermedad y que eso está generando realmente en este último mes y medio, un problema específicamente de escolaridad. Los chiquilines
que están enfermos o que están infectados no pueden concurrir, pero a su vez sus hermanos tampoco pueden concurrir en tanto tenga un contacto familiar positivo, está generando un problema en la escolarización de esos niños y en la continuidad educativa que tienen esos chiquilines, que yo creo que es un dato también importante. Y creo además que todo esto está vinculado por el cambio que ha habido en los últimos 2 meses y el predominio absoluto de la cepa Delta, que estamos viendo que se difunde muy fácilmente entre los niños y está generando que los niños, que antes no eran un problema en cuanto a infectar, o los centros educativos no eran un problema para infectar al resto de los niños, hoy en día eso está actuando como un centro de diseminación de la infección. Exacto. Un dato que olvidé además recién comentarles y que recién Galeana lo mencionaba en el comienzo de la entrevista, tiene que ver con que hoy, de los casos nuevos de COVID-19 que se registran en el país, entre un promedio del 30 al 38% son menores de edad que no están vacunados y que están en esta franja. Por eso también es importante este dato. Galeana, usted recién señalaba justamente los efectos que está teniendo la escolarización de los niños. Si esto sigue en aumento, porque los casos están aumentando, porque hay muchas escuelas que se han visto muy perjudicadas en el último tiempo, ¿volveríamos a cerrar escuelas en este final de año ya lectivo? ¿Deberíamos volver a cerrar? Los números, habrá que ver la situación. No creo que tengamos que llegar a esa situación. Tengo esperanza de que no se tenga que llegar a esa situación, que se mantenga el rastreo, que se mantenga la cuarentena cuando están en contactos y el aislamiento cuando se confirma que son positivos. No creo que tengamos que llegar a lo que es una cerrada oficial de escuelas. El problema que yo estoy viendo no es ese lo que me preocupa. Me preocupa que de hecho están faltando muchos niños a sus clases, están perdiendo clases los chiquilines, claro. Y como siempre, la realidad siempre afecta más a las poblaciones más vulnerables que a las otras poblaciones. Entonces, creo que es también un problema de justicia. No queremos que siga pasando esto y de alguna manera queremos que baje globalmente la circulación viral, y creo que esto va a ser un paso importante si se logra y si se decide, que es pasar a disminuir todo ese grupo etario tan importante y unas cifras de niños muy importantes que disminuiría su problema. Hoy, el otro día alguien comentaba, los adultos están en las fiestas y los niños están cuarentenados. Bueno, queremos también evitar que los niños estén cuarentenados y reducir de alguna manera la carga de circulación viral que se está generando con esta nueva cepa que es la que predomina en nuestro país. Claro. El efecto secundario es claramente, Galeana, lo que más le preocupa a toda la población. En este caso ahora tenemos que referirnos directamente a los padres, a los que somos padres. A todos nos podría preocupar un efecto secundario de una vacuna. Uruguay maneja únicamente para vacunar esta franja etaria Pfizer. Estamos hablando de tal vez una de las vacunas con un crédito muy importante a nivel mundial, donde, por ejemplo, los datos que llegan internacionalmente, fundamentalmente de los Estados Unidos, nos brindan alguna seguridad respecto a que en realidad es efectiva y a que en realidad no genera efectos secundarios en estos niños. Realmente es excepcional la presencia de efectos secundarios y en particular en los niños en este grupo etario. Yo pienso que realmente va a ser algo muy difícil de ver, que puede verse, por supuesto, nada está exento de tener reacciones adversas, de haber efectos vinculados a la vacuna. Hasta ahora, realmente, cuando miramos el grupo de 12 a 18 años, realmente ha sido absolutamente excepcional los problemas vinculados con la vacuna. Acá pasamos a niños de 5 a 11 años, donde además de todo, en general es menos frecuente los efectos adversos en esos grupos etarios para cualquier tipo de vacunas, y además se disminuye a 1/3 la dosis. Claro. De manera que tenemos dos cosas a favor para que no haya efectos secundarios trascendentes o que cambien la aguja en la balanza a favor o en el en contra. Yo creo que sigue siendo altamente positivo la evaluación de vacunar o no vacunar, y creo que la vacuna Pfizer ha demostrado en esta pandemia
realmente una seguridad muy importante, entonces yo no tendría problema. Me parece que es la vacuna más indicada, la que genera mejor nivel de anticuerpos y la que ha mostrado en el mundo que es segura en cuanto a los efectos adversos o a los efectos relacionados a las vacunas. Gracias, doctor. Muy amable por su tiempo, como siempre. Gracias a ustedes, un placer. Un saludo para todos. Ahora simplemente quedará entonces, Rosario, esperar aguardar 12 días. al miércoles 24 y esperar qué define la Comisión Asesora de Vacunación. Ayer, por ejemplo, también escuchábamos a Rafael Radi, ¿no?, ex integrante y coordinador del Grupo Asesor Científico, ir también por el mismo camino casi de lo que decía Galeana, en el hecho de decir que seguramente la Comisión va a terminar aprobando, ¿no? Es que si uno presta atención absoluta a lo que dicen los expertos, debería aprobarse, pero bueno, dependerá de la Comisión. Exacto. Buen trabajo, Nico, muchas gracias. Gracias, que pasen bien.